Bueno, primeramente quiero saludar a todas y a todos y agradecer la participación en este espacio, en esta charla, en esta conferencia, en esta construcción conjunta, ¿sí? De alguna manera, sobre el tema que nos convoca hoy. Quiero agradecer a Fundación Universitaria y a su presidente Marco Santillán, a todo el comité organizador del presente congreso, por la oportunidad de participar del mismo. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con la diversidad sexual en la escuela, ¿sí? Yo soy el licenciado Hugo Agüero, soy psicólogo, trabajo en educación especial y también he formado parte de distintas ONGs que han trabajado el tema de la diversidad y el deporte. También soy jugador de rugby y bueno, y por distintas cuestiones he tenido un trabajo en esta temática. Vamos a empezar con el tema de la escuela, ¿sí? ¿Por qué la escuela o qué escuela debería importarse o debería trabajar o debería valorar el tema de la diversidad sexual? Cuando vamos al estado del arte y vemos las investigaciones en la temática que presentamos hoy, podemos ver distintas perspectivas o distintas miradas acerca de la escuela. Podemos tener una mirada quizás de una escuela como el lugar en donde se generan las oportunidades, la igualdad de oportunidades para los alumnos, desde una mirada estructural funcionalista. Podemos también tener una mirada desde la sociología crítica como la escuela reproductora de los valores que van a dar sustento al statu quo. Podemos pensar también la escuela como el lugar de conflicto de distintos intereses y de asimetría de poderes, un concepto más quizás de la sociología de los 90, y podemos también pensar la escuela como el lugar en donde confluyen distintas culturas, la escuela como la ecología de diferentes culturas que se encuentran en ese espacio. Actualmente la pandemia nos ha puesto de relieve, nos ha llevado a reflexionar acerca de cuál es la escuela en la que estamos, qué escuela conformamos y cómo de alguna manera podemos acercarnos más a una escuela inclusiva, ¿sí? Creo que ese es un poco el posicionamiento desde el que yo parto, ¿sí? Entender la escuela quizás un poquito como esa confluencia de culturas diferentes y nosotros, las personas que formamos parte de las instituciones educativas, en un rol de mediación entre esas diferentes culturas, que cada vez son más y más variadas, ¿sí? Actualmente el tema de la diversidad sexual se ha incluido en ese mix, ¿sí? Bueno, también quisiera partir con una cita de Carlos García, ¿sí? Un investigador colombiano. Es una cita que quizás es un poquito extensa, prometo después no hacer a lo largo de esta charla citas tan extensas, pero sí me parece importante porque es una definición bastante completa, de acuerdo desde mi punto de vista, acerca de la sexualidad, ¿sí? Y dice así: la sexualidad es una construcción social simbólica hecha a partir de una realidad propia de las personas, seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal, es una dimensión constitutiva del ser humano, biológica, psicológica, cultural, ética, que compromete en sus aspectos emocionales, comportamentales,
cognitivos y comunicativos, tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. Este último aspecto subraya también el carácter relacional de la sexualidad como algo que es a la vez personalizador y humanizante, pues reconoce la importancia que tiene para el ser humano establecer relaciones con otros en diferentes grados de intimidad psicológica y física. Para facilitar la comprensión y el estudio de esta construcción simbólica, es posible identificar sus elementos estructurales, como son los componentes y las funciones sexuales primordiales. Entre los componentes sobresalen la identidad de género, los comportamientos culturales de género y la orientación sexual, que constituidos en sistemas juegan un papel rector en los procesos de inducción, orientación y regulación psíquica de las funciones de la sexualidad, reproductiva, erótica, afectiva y comunicativa relacional. Dichas funciones se manifiestan en diversos contextos de los seres humanos, en los que se destacan los planos individual, familiar, de pareja y social. Bueno, este concepto, mucho más complejo de lo que es la sexualidad, se distancia quizás un poquito de las maneras anteriores en las que teníamos de acercarnos a la sexualidad, ¿sí? Quizás algunas y algunos de los aquí presentes recuerdan las viejas distinciones y diferenciaciones entre los conceptos de sexo, género, ¿sí? Y orientación sexual. Eso lo hacíamos a manera de desglosar los distintos elementos de algo que es mucho más complejo, como es el concepto de la sexualidad, ¿sí? Antiguamente hablábamos del sexo como lo biológico, como lo primero, hablábamos del género como lo cultural, aquellos roles que eran asignados socialmente de acuerdo a nuestro sexo biológico, y posteriormente hablábamos de la orientación sexual como justamente la atracción erótica y afectiva determinada y orientada hacia uno o ambos géneros, ¿sí? Eso, la verdad es que se ha ido un poco quedando corto en la actualidad para poder pensar la complejidad de la sexualidad, ¿sí? No hay un carácter netamente biológico y un carácter, sino que en realidad todo obedece a una construcción, ¿sí? Si pensamos en el concepto, por ejemplo, de sexo como lo primero, lo biológico, lo natural, ¿sí? Decimos que hay un otro en el momento del nacimiento, ¿sí? De una niña o de un niño, que determina y que asigna ese sexo biológico en base a una característica específica, es decir, tener pene o tener vagina, ¿sí? Eso ya es una construcción cultural, cuando entendemos que hoy en nuestra sociedad hay varones con vagina y hay mujeres con pene, ¿sí? Es decir, el ser varón o el ser mujer como algo primero o biológico o natural ya es una construcción. Por eso es que quizás esto es un ejemplo para poder pensar la complejidad del tema. Esto es un ejemplo para poder acercarnos a ese concepto del cuerpo como una construcción simbólica y social, en donde el reconocimiento del otro siempre es importante, pero también existe una variable hasta política, ¿no? En esto que nos atraviesa en este cuerpo que de alguna manera es, como diría Le Brontë, el espacio donde se materializa el territorio, donde se materializa la subjetividad, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de cuerpo, hablamos de subjetividad, ¿sí? Hablamos de la sexualidad como un concepto mucho más complejo a como nos acercábamos antes. Hablábamos de
quizás la imposibilidad de separar esta variable netamente biológica y natural, que por lo que venimos diciendo sería como bastante difícil de encontrarla, ¿sí? E incluso darle un lugar de primero en esta cadena parece aún también más difícil, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos justamente de estas cosas. Hablamos de las prácticas, de los discursos, hablamos de las diferentes subjetividades relacionadas a la sexualidad, ¿sí? Hablamos de dimensiones no solamente biológicas, sino también psicológicas y sociales. Este es el tema que hoy nos convoca y es el tema en el cual yo quisiera introducir quizás algunas preguntas y algunas estrategias también, ¿sí? Porque de lo que se trata también es del trabajo concreto en las aulas y en la escuela para llegar a esa escuela para todas y todos, ¿sí? a esa escuela inclusiva. Espero no defraudarlos en ese camino, ¿sí? En esa confluencia cultural, en ese mix de culturas en el que nos encontramos cuando estamos trabajando en la escuela, nos atraviesan, llevamos nosotros, nosotras, nosotros, nosotres, ¿sí? Nuestros alumnos también, cargamos con una serie de discursos, con una serie también de construcciones que muchas veces no pueden confirmarse si son verdaderas o falsas, ¿sí? Pero que de alguna manera están ahí presentes, percepciones, imágenes, que van conformando los distintos imaginarios acerca de la orientación sexual, de la identidad de género, ¿sí? Y nosotros y nosotras nos encontramos en ese espacio muchas veces teniendo que cumplir una función mediadora. ¿Por qué hablamos de imaginarios en este momento? ¿Sí? Quizás porque es importante partir de esa base para poder entender otro concepto que tiene que ver con los prejuicios, y hablar de prejuicios también es hablar de discriminación, ¿sí? Pero no solo hablar de prejuicios tiene que ver con la discriminación, ¿sí? Hay otro concepto también importante que me parece que también fundamenta un poco la razón de ser de esta charla, que tiene que ver con la invisibilización, ¿sí? De quiénes somos. Esto es el no reconocimiento de la existencia de lo que somos y de quiénes somos, ¿sí? Que es algo sumamente importante también cuando hablamos de discriminación, ¿sí? La invisibilización es una de las formas en las que también se manifiesta la discriminación, ¿sí? Pero bueno, para no irnos un poquito del tema, en la escuela, ¿sí? Nos encontramos con estos distintos imaginarios, muchas veces también un poco polarizados, un poco dicotómicos, dialécticos y cerrados, y que de alguna manera también dejan por fuera a todo el resto de las personas que no podemos identificarnos con algunas de los dos polos o con algunas de las dos caras de la moneda, ¿sí? Allí es donde quizás tenemos que seguir interviniendo desde nuestro rol docente, desde nuestro rol institucional, pero también trabajando con las familias, fuertemente con las familias y con la comunidad educativa toda. Bueno, ahora me gustaría quizás retomar dos conceptos que me parece importante en base a lo que venimos desarrollando del tema de los imaginarios.
Uno de estos conceptos tiene que ver con la homofobia y el otro tiene que ver con la heteronorma. Son dos conceptos que de alguna manera podría decirse son dos caras de la misma moneda. Estos imaginarios, estos discursos que dijimos que son dicotómicos, legitiman o no ciertas prácticas y ciertas subjetividades. Son una intrincada red que no podemos decir si son verdaderas o falsas, pero que legitiman otras prácticas y otros discursos. Hablar de imaginarios nos lleva a hablar de homofobia, nos lleva a hablar de aquello que de alguna manera construye el concepto correcto de lo normal, el concepto de lo anormal, y deja por fuera a quienes de alguna manera son disidentes en ese juego. La heteronorma es un concepto que seguramente han escuchado, quizás sí, quizás no, pero hoy ya se habla bastante de la heteronorma cuando de una manera más o menos consciente interpretamos que la heterosexualidad es lo obligatorio, que la heterosexualidad es lo dado, y partimos de esa base. Estas actitudes las replicamos los y las docentes y los adultos que de alguna manera integramos la escuela. Esta heteronorma tiene que ver con el machismo, con darle también un valor mayor a todo lo que tiene que ver con lo masculino. La homosexualidad, la disidencia, la diversidad sexual muchas veces se interpreta como algo negativo y algo que está relacionado con lo femenino. El machismo también es una práctica alimentada por esta heteronorma, en donde se entiende que lo esperable, que lo obligatorio, que lo deseable es la heterosexualidad, y dentro de esa heterosexualidad no todo es lo mismo, sino que hay un género que tiene un mayor valor que el otro. La homofobia puede manifestarse a veces de una manera más franca y más evidente, en una actitud, por ejemplo, de agresión física o verbal, pero otras veces no es tan evidente. Siguiendo también a Carlos García, este investigador colombiano que yo les había nombrado hace un ratito, él establece que hay distintas actitudes dentro de lo que es esta homofobia. Una puede ser el distanciamiento, por ejemplo, que es una actitud que está más cercana a la aceptación. Hay una pseudo-aceptación de la diversidad, pero los alumnos, las alumnas, las personas toman distancia de la diversidad. Hay aceptación, pero no hay de alguna manera una relación con ese otro o esa otra diferente. Otra de las categorías, que también es como muy llamativa, es la homofobia terapéutica. ¿Sí? Se entiende que la persona que está disidente, de alguna manera, en su sexualidad, es una persona que hay que acompañarla, pero que hay que cambiarla, que hay que ayudarla y que hay que ofrecerle un camino de vuelta a la heterosexualidad obligatoria. Estas actitudes las podemos encontrar muchas veces en algunas familias, ¿sí? Y son violentas también,
porque las personas con una sexualidad disidente muchas veces las aceptan para no tener actitudes más negativas o para ser aceptadas en ciertos contextos. Este es el gran desafío que tenemos nosotros y nosotras formando parte de esta institución, de las instituciones educativas. Desandar este camino, desandar estos imaginarios, problematizarlos, para que no aparezcan estas actitudes de claro rechazo, de falta de reconocimiento y que terminan siendo también un ataque a los derechos humanos de los y las alumnos y alumnas que forman parte de nuestras escuelas. Bueno, desandar esto es una tarea que nosotros podemos hacer, es una tarea que nosotros también tenemos que realizar de modo preventivo, es algo que tenemos que adelantarnos a las actitudes y a las prácticas homofóbicas más claras y más abiertas y más evidentes. Tenemos distintas herramientas para hacerlo. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Tenemos de alguna manera también la Ley de Identidad de Género, tenemos la Ley Antidiscriminatoria. Hay ciertos marcos legales que en las instituciones educativas nos permiten intervenir. La intervención tampoco podemos hacerla desde la sanción abierta quizás de algunas cosas, ¿sí? Sino que lo que tenemos que lograr es la participación de los distintos agentes, de los alumnos, de las alumnas, de los distintos participantes en el proceso educativo y en el recorrido educativo. Podemos pensar, y deberíamos pensar quizás, diferentes lugares en los que tenemos que trabajar estratégicamente. Tenemos que trabajar con los alumnos y las alumnas, pero también tenemos que trabajar a nivel institucional y tenemos que trabajar también con las familias. La propuesta de trabajo no puede ser con los alumnos. Lo ideal sería el debate, volviendo a este rol que tiene que ver con la mediación, es generar el encuentro y el debate, pero también la participación. En ese mix, los cinedebates, los foros, los cineforos, ¿sí? Son actividades interesantes y productivas. Pero también podría serlo el armado, ¿sí?, de un código de convivencia dentro del aula, por ejemplo, o el debate acerca del código de convivencia o los reglamentos institucionales. Ese es un trabajo también que debe hacerse a nivel institucional, borrando las ambigüedades que de alguna manera habilitan o de alguna manera dejan un espacio abierto para algunas prácticas que tienen que ver con la homofobia y sancionando específica y claramente la homofobia. Ese es el trabajo institucional. Siempre debemos partir desde la empatía y desde los propios discursos acerca de la exclusión y de la discriminación. Partir de ahí, de esa base, para después ir generando la empatía con las personas que de alguna manera tienen una sexualidad disidente. Quizás uno de los
una de las preocupaciones o uno de los desafíos mayores o una de las tareas que nos despiertan mayor ansiedad tiene que ver con el encuentro con las familias, con cómo trabajar esto que por mucho tiempo fue considerado un tema privado, cómo desplegar las intervenciones y el trabajo con ellos. En esto de lo personal es político, en esta variable política que nosotros también tenemos y que hemos construido históricamente, tenemos algunos apoyos legales, como la ley de identidad de género, como la ley antidiscriminatoria y como la ESI. Actualmente en las escuelas se están realizando encuentros ESI para trabajar con las familias. Esto es una gran oportunidad para que las familias puedan ir incorporando de a poco este concepto de sexualidad integral, este concepto de sexualidad que no está relacionado exclusivamente a lo biológico y a lo reproductivo. Es una gran oportunidad para acercarnos y poder trabajar con los propios sentimientos de exclusión de los diferentes integrantes del grupo familiar. Trabajar violencia de género, por ejemplo, en algunos contextos, desde la ayuda y la autonomía de los alumnos y las alumnas en algunos contextos, puede ser una excelente oportunidad para acercarnos y empezar a trabajar estos temas que parecen tan engorrosos o tan difíciles de abordar. Por otro lado, entender, realizar este trabajo de comprensión de la sexualidad integral, de la sexualidad como un concepto más complejo al que estábamos habituados, nos lleva también a revisar nuestras propias actitudes. Esto que hablábamos del currículum oculto, ¿sí?, que impacta en la subjetividad de los y las alumnas. En la ESI hay un concepto de sexualidad que es transversal y que atraviesa todos los contenidos y todas las materias y todos los espacios de la escuela. De la misma forma, entender que también hay espacios que son particularmente sensibles a la hora de impactar en esas subjetividades, en ese aprendizaje de lo que es ser un varón o de lo que es ser una mujer. Y ahora me voy a meter específicamente con un área que tiene que ver el rol de los docentes, los y las docentes de la educación física. La educación física ha cambiado muchísimo en el último tiempo. La pedagogía de la educación física cambió y se fue haciendo de alguna manera mucho más inclusiva. Se entiende que las prácticas deportivas ahora pueden ser mixtas, que deben ser mixtas y variadas hasta los 14 años, ¿sí? Pero ahí también podemos tener muy en cuenta algunas sutilezas que desde nuestro rol pueden ayudar muchísimo a que los y las alumnas tengan un desarrollo mucho más saludable. Entender que esos espacios, como el resto de los espacios en las instituciones escolares,
son espacios que no pueden atentar contra la autoestima de los y las alumnas. Entender que hay ciertas actitudes como la potencia, la fuerza, el vigor, que pueden ser resaltados como importantísimos, que son valores adjudicados a los varones. Empezar quizás a resaltar otros valores, como el fair play o juego limpio, la agilidad, la inteligencia. Eso de alguna manera también nos va corriendo de ese deporte exclusivamente dominado y conquistado por los varones. Hay un autor que es Connell, un investigador español, que habla del deporte como una de las instituciones que mayor impacto y mayor influencia tiene en la configuración de las identidades masculinas. El deporte es un espacio ocupado por y para varones. Quizás también un ejercicio interesante podría ser analizar con los y las alumnas un poco más grandes los titulares de los diarios de deportes, de los periódicos de deportes, de las revistas de deportes, de las páginas de deportes, y observar cuánta mención hay de esas virtudes en varones y cuánta mención hay de esas virtudes en mujeres que se destacan en prácticas deportivas, por ejemplo. ¿Qué varones conocemos del fútbol y qué mujeres conocemos del fútbol en Argentina? Empezar a visibilizar estos imaginarios, empezar a desandarlos, empezar a comprender también el origen social y cultural de estos prejuicios, de esta homofobia y de esta heteronorma. Esto es solo un ejemplo. Hemos dado quizás algunos ejemplos y espero que con este material puedan tener y puedan construir algunas estrategias de intervención para que las aulas y las escuelas puedan ser espacios habitables, espacios inclusivos, lugares para todas y para todos. Muchas gracias y les mando un abrazo.